Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Miguel Reyes, estudiante de la licenciatura en Tecnología en Información. Al igual que ustedes, me encuentro cursando el octavo semestre de la licenciatura. En esta materia de diseño, desarrollo e integración de aplicaciones web, vamos a ver cómo crear un micrositio web usando PHP y MySQL. Para ello yo utilicé un programa llamado Web Server, el cual me ayuda a hacer mi ordenador como un servidor web, utilizando Apache, PHP y MySQL los tres al mismo tiempo y ejecutándose y trabajando en sincronía. Para crear este micrositio, yo creé un formulario el cual nos solicita la actividad. Este formulario está integrado por los campos del nombre del cliente, domicilio, teléfono, email y comentarios. Al ingresar yo los datos aquí y poder grabar la información que yo esté ingresando, tuve que crear una base de datos en mi SQL. Realicé una base de datos llamada formulario en la cual creé una tabla llamada clientes. Esta tabla está incorporada por un ID, el cual me va a ayudar a identificar los clientes, el nombre, domicilio, teléfono, correo y comentarios. Estos campos los puse de tipo varchar para poder ingresar todo tipo de información. Y el ID lo puse de tipo numérico para que me sirva como identificador de los clientes. Toda información que yo ingrese en este formulario lo voy a guardar en esta base de datos. Como bien observan, yo ya tengo unos campos aquí guardados, que fueron las pruebas que estuve realizando para al crear este micrositio web. Este formulario nos va a ayudar para guardar la información en la base de datos y para modificar la información que tengamos en la base de datos. Para poder guardar toda esta información que yo introduzca, primero tengo que hacer una conexión con mi base de datos. Para ello creé un archivo PHP en el cual con esta codificación me va a ayudar a conectarme a mi base de datos. Para eso ingresé una variable llamada conexión, la cual igualé como una nueva MySQL, y dentro de esos parámetros le di lo que fue la parte del servidor donde estoy localizado, que es el localhost, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Estos parámetros son importantes porque estos van a hacer que te conectes a la base de datos y puedas estar guardando la información que tú estés ingresando desde tu formulario. Con este if, lo que vamos a hacer es verificar que nos estemos conectando a nuestra base de datos. Entonces aquí, si la conexión fue exitosa, nos va a mandar un sí. Si la conexión no fue exitosa, nos va a mandar un no. Para ello lo verificamos en nuestro archivo PHP conexión creado, el cual lo tenemos de esta parte, en esta parte, y nos aparece que sí nos estamos conectando a nuestra base de datos. Entonces, esta parte de esta conexión es para conectarnos a nuestra base de datos y poder guardar la información. Aquí todavía no guardamos, solo nos estamos conectando. Para guardar, tenemos que crear un archivo PHP llamado guardar y configurarlo de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra base de datos. ¿Cómo? O vamos a iniciar con include, y dentro de este parámetro vamos a mandar a llamar a nuestro archivo PHP conexión que realizamos anteriormente para conectarnos a la base de datos en MySQL que creamos. Una vez conectados vamos a crear las variables necesarias para guardar la información que nosotros creamos en nuestro formulario. Como en este caso, nosotros guardamos la información de nombre, domicilio, teléfono, correo y comentarios, fueron los campos que nosotros creamos en el formulario. Vamos a crear una variable para poder llamar esa información y ser guardada con un archivo post. Para esto, en nuestro formulario, en la parte de acción, vamos a mandar a llamar nuestro archivo guardar. Por eso la parte de acción la vamos a igualar como guardar.php, que es el nombre que le vamos a dar al archivo guardar. Y el método que lo vamos a hacer va a ser con post.
Cuando nosotros estemos creando las variables, los vamos a igualar a post y el nombre del campo inputs que creamos en el formulario, ¿sí? Si tú le pusiste nombre, si le pusiste domicilio, si le pusiste teléfonos, estos campos que tú crees, estas variables que tú crees, cada post que mandes a llamar, le vas a dar el nombre del input que tú creaste para llenar la información o para ser llenado el formulario. Ya teniendo identificando esta información, vamos a pasar a guardar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la parte de MySQL, en la parte estructura, en la parte SQL, vienen varias secciones o botones que nos dicen o nos dan una ilustración de cómo tenemos que hacer la codificación para mandar a guardar, insertar, modificar o eliminar un campo de la base de datos. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es insertar un nuevo, por lo cual le vamos a dar insert. Para ello nos dice que vamos a tener una función insert intro o de introducir algo nuevo, mandar a llamar de cuál tabla a cuál tabla vamos a ingresar, qué campos son los que vamos a ingresar y cuáles valores son los que se van a ingresar. Para ello, en PHP vamos a hacer lo mismo que esta codificación que nos da en SQL. Entonces, crearemos una variable llamada query, la cual la igualaremos con un insert intro. Mandaremos a llamar la tabla, que yo en este caso le puse cliente, los campos que vamos a guardar, como es el nombre, domicilio, teléfono, correo y comentarios, y con un value vamos a ingresar los campos que creamos anteriormente del formulario, donde ingresamos la información, como mandando llamar las variables que nosotros creamos. Ojo, la variable, no vamos a mandar llamar el campo, sino la variable que nosotros acabamos de crear. Para ello ponemos signo de peso, signo de dólar, la variable creada, nombre, domicilio, teléfono, correo y comentarios. Tienen que ir en el orden como está creada en la base de datos para que la información se vaya guardando conforme en el campo que se fue creando. Para nosotros verificar que la información se esté guardando, vamos a crear una variable llamada resultados, la cual le vamos a igualar con nuestra conexión y mandaremos llamar un query, una referencia, donde llamaremos la variable que creamos para ingresar la información. Esto nos ayudará a verificar y evaluar que se hayan ingresado los datos. Si los datos no fueron ingresados, nos va a mandar un no se ingresó. Si los datos sí fueron ingresados, totalmente nos mandará a la tabla donde creamos nuestro panel de control y verificamos que se esté ingresando la información. Esta codificación es para realizar solamente el guardado de la información. En el ejemplo que les muestro aquí, vamos a ver cómo se guarda la información. Una vez hecha esta codificación, vamos a poder guardar la información o los clientes nuevos que nosotros estemos dando de alta. Para ello vamos a guardar a un cliente nuevo, donde le daremos un nombre, un domicilio, un teléfono, un correo y algún comentario. Al momento de darle guardar aquí a este botón de guardar, esta información nos las va a guardar también en la base de datos, tanto como en el panel de control que realizamos para poder modificar toda esta información y crear todo este sitio web. Entonces, al nosotros darle guardar, a mí me va a direccionar a una página PHP que guardé, donde me va a mostrar todos los clientes que yo he ingresado en mi sitio web. Estos clientes son los que yo he ingresado y los que tengo en la tabla de mi SQL. Para ello, vamos a verificar esta información. Yo guardé un nombre que se llama Juan Pérez, calle Vicente, que esto fue lo nuevo que creé. Esto se tuvo que haber guardado en la información de mi base de datos. Si yo me voy a examinar en el campo 6, me muestra el campo que yo ingresé. Entonces, esta codificación que acabamos de realizar fue solamente para guardar la información. Para mostrar la información que tengo en mi base de datos,
creé un archivo el cual lo nombré mostrar tabla. Este archivo PHP, su esqueleto, está conformado por un HTML, el cual tiene su encabezado y tiene su cuerpo. En su cuerpo creé una tabla. Esta tabla me va a ayudar a modificar, eliminar o crear un nuevo cliente. Este campo tiene una liga al formulario PHP, el campo donde creamos los clientes nuevos. La siguiente codificación que les mostraré fue para mostrar los clientes que tengo en mi base de datos, en mi SQL. Para ello, creé un PHP el cual mandé a llamar mi base de datos. Me hice la conexión con mi archivo conexión que creamos anteriormente, la cual nos ayuda a conectarnos a la base de datos y poder jalar la información. Creé una variable query, la cual la igualé con un select asterisco from cliente. ¿Qué es esto? Nos va a seleccionar todos los campos de la tabla cliente. Este query que estoy creando, esta variable, va a ser para seleccionar todos los campos de la tabla cliente y no los muestre. En esta codificación que les muestro y le estoy seleccionando, estoy creando una variable la cual la estoy igualando con mi conexión igual a un query, el cual dentro de ese query estoy mandando a llamar la función que realice aquí y validar que se esté ejecutando este comando que estoy realizando. Una vez ejecutándose lo que voy a hacer es mi while. Este while nos va a ayudar a mostrar toda la información de la base de datos. Después hago el esqueleto. Para ello lo que hice en cada campo fue con un PHP mandar a llamar el campo que quiero mostrar. Entonces lo que hice fue crear un PHP con la función hecho y la variable row que creamos en nuestro while, mandar a llamar el campo que quiero que se muestre. Esta parte de aquí va a ser repetitiva hasta que se muestre el último cliente en la base de datos. La parte de modificar y eliminar que vienen siendo las operaciones, lo que realicé es por medio de este comando mandar a llamar mis archivos modificar y eliminar. Esto lo realicé de la siguiente manera. Creé un archivo modificar PHP, el cual por medio del ID de la fila que estoy mandando a llamar va a verificar en el PHP row que creé que sea el mismo. Me va a direccionar a mi archivo modificar y de ahí ingresaré los nuevos datos a modificar. Mi archivo modificar lo hice de la siguiente manera. Primero creé un archivo llamado modificar. En este archivo uso un esqueleto HTML y en el cuerpo lo que hago es crear un PHP el cual lo primero que tengo que verificar es el ID. Creo una variable ID la cual uso este comando, mando llamar el ID que yo relacioné para poder hacer las modificaciones. Este comando que está aquí es para poder realizar las modificaciones del cliente que mandé a llamar. Enseguida hago mi conexión a la base de datos. Esta conexión a la base de datos que va a hacer nos va a ayudar a modificar la información. Entonces ya una vez conectado a nuestra base de datos, lo que hago es crear una variable llamada query. Esta variable lo que va a hacer es seleccionar todos los datos de mi formulario cliente cuando ID que creamos aquí sea igual al ID de la base de datos. Creo una variable llamada resultados, la cual igualo mi conexión, le igualo el query que acabo de crear. ¿Para qué? Para validar que la información se esté realizando. Una vez que valido que la información sí se está realizando, creamos una variable llamada rows, la cual ejecutamos nuestro resultado y que nos ejecute como fetch assoc. Entonces ya que nos ejecutó esto, lo que vamos a hacer es un formulario. Este formulario nos va a ayudar a mostrar la información del cliente que mandamos a llamar. Para ello, el formulario va a tener un input de tipo texto con el nombre, el cual el campo nos muestre un título y lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Abriremos entre comillas un PHP, el cual mandaremos a llamar la variable row que creamos aquí con el campo a mostrar. Cerramos nuestro PHP y damos dos saltos de línea para que el siguiente campo se muestre en la parte de abajo. Este procedimiento lo vamos a hacer con todos los campos que creamos. Mando a llamar todos para que me los muestre aquí y una vez que me los muestre, creo mi archivo el cual me va a ayudar a modificar la información que yo cambie en cualquiera de estos campos. Para ello creé un archivo que lo llamé modificar pro, el cual mando llamar aquí en mi formulario. Este archivo lo primero que hace es conectarse a mi base de datos. Una vez conectado, lo que va a hacer es de mi archivo modificar
tomar la información que se modificó y guardarla en estas variables que estoy creando. Una vez guardada esa información, lo que va a hacer es proceder a actualizarla, creando una variable llamada query, la cual la vamos a igualar con un update de mi tabla cliente, después un set, lo cual realizará la modificación que realizamos en nuestro campo nombre o en nuestro campo domicilio o en nuestro campo teléfono que estamos guardando en nuestras variables creadas aquí arriba, siempre y cuando el ID de mi tabla cliente sea igual al ID que estoy guardando aquí. Cuando ellos dos sean iguales, me va a modificar esta información que se haya modificado. Con esta variable llamada resultado, lo que voy a hacer es validar que la información se esté realizando. Con un if, si la ejecución de mi resultado fue exitoso, entonces me va a mandar a la tabla mostrar, que es donde tengo mi panel de control, y me va a mostrar las modificaciones ya hechas. Si la validación no fue exitosa, lo que va a realizar es indicarme que los cambios no fueron exitosos en el formulario. Modifico el teléfono, modifico el campo de comentarios. Al momento de yo darle enviar, me va a hacer el cambio. Y una vez direccionando mi panel de control, los cambios quedan registrados, tanto aquí como en mi base de datos. Si se fijan, José Juan se cambió el número y se cambió el comentario. Ahora les voy a mostrar cómo realicé mi archivo eliminar. Al momento de que yo doy aquí a eliminar, lo que va a hacer es eliminarme el cliente de esta fila. Para ello, yo creé un archivo llamado eliminar PHP. Lo primero que hace es conectarse a mi base de datos. Una vez conectado a mi base de datos, lo que va a hacer es guardarme el ID del cual yo deseo eliminar. Una vez guardado este ID, lo que hago es igualarlo con un delay de mi tabla cliente. Cuando el ID de mi tabla cliente sea igual al ID que yo deseo eliminar. Con esta variable que creo de resultado, lo que hago es ejecutar mi acción de acá arriba. Una vez ejecutada, lo que hago es un if. Con este if válido que se haya ejecutado la eliminación. Si al ejecutar mi variable resultado fue exitoso, es direccionarme a mi archivo mostrar tabla donde tengo mi panel de control, que es esta parte que tengo aquí. Si esto no se validó o no fue realizado, lo que va a hacer es mostrarme un error. Este es mi archivo eliminar, el cual me ayudará a eliminar el cliente que ya no desee yo tener. En mi panel de control, si yo deseo eliminar uno de estos tres, yo solamente tengo que darle a donde me dice eliminar. Y al darle a eliminar, automáticamente me lo elimina de mi sitio web y de mi base de datos. Esto fue lo que yo realicé para llevar el control de crear un nuevo cliente, guardarlo, que se actualice en mi panel de control de mi sitio web, tanto como en mi base de datos, y si yo quiero modificar alguno, solamente daré clic a la parte modificar, modificaré el campo que deseo modificar, enviaré la información a mi base de datos y a mi sitio web y se actualizará la información en los dos lados. Y si deseo eliminar algún cliente, solamente lo doy a eliminar y listo. Espero que esta información que les comparto les sea útil en la realización de sus sitios web futuros, o por lo menos haya aclarado alguna de sus dudas. Me despido, gracias por tomarse el tiempo y ver el video, que tengan un excelente día.